Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, le habla otra vez el profesor José Antonio Rosa. Estoy muy contento de compartir con ustedes un nuevo tema de histología. En este caso vamos a hablar el día de hoy del sistema renal o el sistema urinario. Un sistema muy importante porque tiene que ver con un sistema que se encarga de todo lo que es el producto de excreción de sustancias, de desecho de sustancias que se producen del metabolismo de la célula y a través de principalmente de la formación de la orina y de los riñones nos permite eliminar esta sustancia de desecho que si se quedaran en el organismo fueran tóxicas pues para nuestro cuerpo. El día de hoy vamos a ver temas muy importantes como van a ser componentes histológicos. Vamos a hablar de la estructura anatómica y funcional de los riñones, como va a ser la nefrona o los tubos uriníferos. Vamos a ver la diferencia de ellos y vamos a ver sus constituyentes de estas estructuras. Vamos a hablar un poquito entonces de los elementos que la constituyen, como son el corpúsculo renal, la cápsula de Bowman con sus estructuras como son la hoja parietal y la hoja visceral, donde la hoja parietal ya la estuvimos viendo cuando vimos tejido epitelial, que estuvimos viendo que la hoja parietal estaba constituida por lo que era ese ejemplo de epitelio simple plano. La hoja visceral va a estar constituida por los podocitos, ya lo vamos a ver. Vamos a definir un elemento bien importante como es la barrera de filtración y vamos a hablar de lo que es el complejo yuxtaglomerular y la importancia que tiene en los riñones. Y al final, cuando veamos toda la estructura, lo interesante es que ustedes se lleven cómo en todas esas estructuras, cómo se va formando la orina, ¿sí? Y cómo intervienen diferentes hormonas, y ya ustedes, desde ya, con la histología, ustedes puedan ir estudiando en sus otras materias elementos fisiológicos, bioquímicos, del estudio de la orina, pues. Por supuesto, si vamos a hablar de la histología de este sistema, por supuesto también tenemos que hablar un poquito de la anatomía. Y bueno, el sistema urinario está formado, este sistema entonces, por órganos como van a ser por supuesto dos riñones. Esos dos riñones van a tener unos conductos excretores, como son los uréteres. Fíjense que tenemos unos conductos excretores, uno para cada riñón. Entonces tenemos dos riñones y dos uréteres, ¿sí? Y esos uréteres van a desembocar en un órgano reservorio, que es la vejiga urinaria, y esa vejiga urinaria después tiene un conducto excretor que es la uretra. Entonces fíjense, son dos uréteres, uno para cada riñón y una uretra, dos uréteres y una uretra. Tenemos los riñones y las vías urinarias. Nosotros nos vamos a concentrar más a hablar de la histología de los riñones, porque realmente la histología de la vía urinaria no es muy rica. De repente al final yo le menciono algunas cosas interesantes, pero nos concentramos más que todo en la histología de los riñones y de la unidad anatómica y funcional, como va a ser los tubos uriníferos. Pero yo les menciono algo al final de cosas interesantes de las vías urinarias. Ok, antes vamos a hablar un poquito de las funciones de este aparato. Bueno, por supuesto, interesantísimo, importantísimo, es que este sistema nos permite filtrar los desechos metabólicos de la sangre, sustancias de desecho como cuáles ustedes ya conocen seguro. Por supuesto, la urea, la creatinina, la bilirrubina. Todas esas sustancias, si se acumulan en la sangre, son tóxicas. Ustedes deben haber oído pacientes que no les funcionan los riñones, tienen que conectarlos a máquinas y para dializarlos. Deben ustedes haber conocido a algún familiar, algún paciente que
tienen problemas renales y tienen que dializarse continuamente, por lo menos aunque sea cada 2 días, 3 días o por lo menos una vez a la semana, porque si no, esas sustancias de desecho son peligrosas y tóxicas para esos pacientes. Los riñones también se encargan de regular el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, de regular todo lo que es el nivel del agua, el nivel de los electrolitos, tanto del sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? Todos los electrolitos en la sangre. También se considera a los riñones que son una glándula, porque producen hormonas. Dentro de esas hormonas, importantísimo, está la renina. La renina es una hormona que es importante para lo que es regular, lo que es la presión, la tensión, ¿sí? Entonces, pacientes que sufren de tensión, aparte de, por supuesto, evaluar la parte cardíaca, muchos de esa descompensación en cuanto a la presión sanguínea, posiblemente sea problemas renales, y entonces hay que evaluar al paciente no solo a nivel del corazón, sino del riñón, por esta renina. Y también tenemos una hormona muy importante aquí, que es la eritropoyetina, por lo cual, ¿cuál creen ustedes que es su órgano blanco? Lo que sería la médula ósea, para producir ahí los glóbulos rojos, los eritrocitos. Entonces es muy importante esto. Y fíjense que a veces cuando tenemos pacientes que tienen problemas renales, muchos de esos pacientes tienen anemia, porque el riñón al no funcionarles bien, también entonces el riñón no produce eritropoyetina y los pacientes caen en anemia, ¿ok? Y por supuesto los riñones, su principal función es la producción y conducción de la orina, y por supuesto estos pacientes tienen problemas en cuanto a esto, ¿sí? Una elaboración de orina de forma normal, adecuada. Bueno, hablando ya entonces un poco de la histología, digamos, renal desde el punto de vista macroscópico, nosotros podemos decir que los riñones tienen forma como de haba, ¿verdad? De haba, para ser criollo, de caraota, ¿verdad? Los riñones entonces, ellos están localizados en el abdomen, pero hacia la parte de atrás, hacia el espacio retroperitoneal, hacia el retroperitoneo, ¿sí? Y los riñones, más o menos, nosotros podemos describir 2 caras o 2 bordes. Tienen un borde cóncavo, ¿verdad? Y un borde convexo. En ese borde cóncavo es por donde van a entrar y salir, entran todo lo que serían, por ejemplo, las arterias, ¿qué nombre le ponemos? Arteria renal, y van a salir lo que sería la vena renal y el conducto excretor, el uréter, ¿sí? Tiene una cápsula densa de tejido conectivo, y aquí en esa estructura donde están esas estructuras, digamos, vasculares, sería llamado el hilio renal, en esa zona cóncava del riñón, ¿verdad? Ahí vamos también a distinguir la porción más ensanchada del ureter, que constituye lo que se conoce con el nombre de la pelvis renal, es la porción más ensanchada del ureter. Si nosotros hacemos un corte, digamos al fresco, una histología macroscópica, digámoslo así, nosotros podemos distinguir varios elementos. Podemos ver inclusive cómo en ese parénquima renal nosotros vamos a describir hacia lo que sería la cara convexa, podemos describir la médula renal, esa corteza renal, hacia la zona convexa. Nosotros vamos a describir esa corteza renal hacia acá, y hacia lo que sería esta forma como de pirámide, piramidales, espacios piramidales, va a ser la médula renal, ¿sí? Vamos a distinguir entonces esas dos porciones, la corteza y la médula, en el parénquima de ese riñón. Véanlo aquí, inclusive en el estado, digamos, al fresco,
digamos, en el estado al fresco, nosotros podemos distinguir tanto la corteza hacia esa cara convexa, y fíjese que esa corteza es más rojiza por la presencia de la sangre, de los capilares, del gran riego sanguíneo que hay hacia la corteza. Y esta zona como más piramidal, triangular, como en espacio, sería la médula. Inclusive en el estado al fresco yo ya puedo distinguir esa estructura en el riñón. ¿Ok? Y también voy a distinguir las otras estructuras, digamos, macroscópicas del riñón, como serían los cálices. Los cálices, tanto mayores como menores, que en estas estructuras a manera de copa van a desembocar lo que sería la orina, que se va a, digamos, como a exudar, como a filtrar de todo ese parénquima que se va a ir formando la orina en todo ese parénquima renal. Bueno, ya lo vemos desde el punto de vista ya más microscópico, más histológico, yo puedo ver tanto en ese corteza como en esa médula. Si ustedes afinan aquí el ojo, se va a describir toda una estructura a manera tubular, con una distribución como medio caprichosa, y está formada una estructura a manera, primero una primera porción como globular, y después como a manera de tubular, y donde inclusive ella hace un recorrido como medio caprichoso, partiendo de esa zona globular, donde esa zona globular hay una gran irrigación de unos capilares, y fíjense que son millones y millones de estructuras en esa misma forma, y después de esa capilarización van a surgir como unos túbulos que hacen inclusive como bajan y hacen como una horquilla y se distribuyen paralelos unos al lado de los otros. Todas unas estructuras bien caprichosas. Bueno, esas estructuras son las unidades anatómicas y funcionales de ese parénquima renal, que inicialmente fueron descritos con el nombre de nefrona, y después, cuando se estudiaron bien sus orígenes embrionarios y su estructura, se modificó el nombre, que ya se los voy a explicar a qué se debió eso, y se conocen hoy en día en las nuevas literaturas con el nombre de tubo urinífero, esas estructuras. Bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces la unidad anatómica y funcional de ese parénquima renal hoy en día se conoce con el nombre del tubo uridífero. Es una estructura muy contorneada, y en esa estructura ahí se va a dar el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, y en esa estructura, que fíjense que es una estructura que está ricamente irrigada por capilares, ahí se va a dar se va a filtrar de la sangre, de esos capilares, se va a filtrar la sustancia de desecho, y van a caer en esos conductos. Fíjense que están representados en este momento de amarillo. Ahí en esos conductos se van a ir filtrando ese ultrafiltrado, y poco a poco se va a formar por diferentes mecanismos fisiológicos, se va a filtrar la orina y va a ir cayendo al final en estos túbulos, y hasta que llegue aquí, y a manera de colador va a ir saliendo por aquí la orina. ¿Sí? Entonces, toda una estructura que va a permitir aquí ir concentrando ese plasma sanguíneo, ¿verdad? Y va a ir eliminando el agua y ir concentrando aquí la orina que va a ser excretada. Originalmente, ¿qué pasó? Originalmente, cuando se llamaba nefrona, cuando vamos a ver ahora los diferentes componentes que la constituía, esta estructura que ustedes ven aquí como más grande, más gruesa, donde terminaba, que se llama túbulo colector. El túbulo colector formaba parte de la estructura.
¿verdad? Vamos a ver ahora todos los componentes. El túbulo colector formaba parte de la estructura, pero cuando se estudió el origen embrionario de cada una de ellas, se dieron cuenta que el túbulo colector tenía diferente origen al resto de los componentes de la nefrona. El origen embrionario, entonces, primero, era diferente. Y segundo, se dieron cuenta que en un mismo túbulo colector desembocaban diferentes nefronas. Inclusive aquí en la misma imagen, pues ustedes pueden ver que hay como diferentes tallitos, como tallitos de hoja. Desembocan diferentes componentes de la nefrona. Entonces yo decía, oye, si el origen embrionario es diferente y desembocan diferentes estructuras de la nefrona, oye, no es lo mismo, es diferente, es una estructura aparte. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que cambiar el concepto y crearon un concepto teórico llamado tubo urinífero o seminífero. Tubo urinífero es el término correcto, tubo urinífero, ¿sí? Entonces el tubo urinífero, ¿verdad? El tubo urinífero es el concepto que hoy en día se maneja en todas las literaturas. Si ustedes leen libros viejos, qué sé yo, del siglo pasado, antes del 2000, ustedes van a ver únicamente el término de nefrona. ¿Ok? Bueno, aquí tienen entonces, en esta lámina, cómo está representado esta estructura. Vean que es una estructura que parte globular y vean cómo están los diferentes componentes tubulares en ella, ¿verdad? Si yo, dependiendo del libro que yo estudie, hay diferentes autores que clasifican los diferentes elementos digamos así, de esa nefrona o esos tubos uriníferos, ¿no? Si para nosotros, desde el punto de vista didáctico, para hacerlo ustedes, esta sería la forma más sencilla. Y así de esta manera lo vamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles serían los elementos del tubo urinífero? Y en este caso vamos a hablar primero de la nefrona. ¿Cuáles serían los elementos? Los elementos serían a distinguir de la nefrona. Vamos a hablar de los componentes. Sería primero el corpúsculo renal. El corpúsculo renal sería la primera porción, es la porción globular, y ahí vamos a tener en ese corpúsculo renal, vamos a hablar del glomérulo renal y de la cápsula de Bowman, con sus dos componentes que son la hoja visceral y la hoja parietal. Ya lo vamos a ver con detalle. Después tenemos el túbulo proximal. El túbulo proximal entonces tiene una porción contorneada, una porción recta, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y como les digo, dependiendo, si ustedes leen Bloom, él va a describir cada vez más componentes del túbulo proximal. ¿Ok? Eso va a depender de si leen Leeson también. Cada uno de los autores que lean describen más elementos. Nosotros nos parece eso lo más sencillo, hablar de corpúsculo renal, túbulo proximal, ¿sí? O por lo menos podemos hablar túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque la porción contorneada es la porción digamos, mayor del túbulo proximal. Después tenemos el asa de Henle, ¿verdad? Con una porción descendente y ascendente, y el túbulo distal, ¿sí? Entonces, estas son las porciones de la nefrona: corpúsculo renal, túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. ¿Dónde va a desembocar el túbulo distal? En el túbulo colector, ¿sí? Entonces, si le agregamos el túbulo colector, ¿qué tenemos entonces? Un túbulo urinífero, porque el túbulo urinífero, junto con la nefrona, ¿verdad? O sea, la nefrona y el túbulo colector hace el túbulo urinífero. ¿Me explico? ¿Sí? Si yo aquí agrego abajo túbulo colector, ¿qué estoy hablando? De un túbulo urinífero, ¿sí? Pero si quito el túbulo colector, estoy hablando de la nefrona.
¿Estamos claros hasta ahí el concepto? Esa es la idea, de que ustedes sepan manejarse. Si yo incorporo el túbulo colector aquí a la estructura, a este esquema, estoy hablando de túbulo urinífero. Si se lo quito, estoy hablando de nefrona, ¿ok? Porque esa fue la diferencia que se creó cuando se dieron cuenta que el túbulo colector era un origen embrionario diferente y que en un mismo túbulo colector desembocaban diferentes nefronas. Ok, vamos a estudiar entonces o a ver en esta diapositiva para que vean lo caprichoso del recorrido de esta estructura. Vean aquí, yo más o menos voy a tratar de ver cómo hace el recorrido esta nefrona. Fíjense, aquí tendríamos el corpúsculo renal, que sería aquí entonces de donde se origina la nefrona. Después vendría entonces esto, como está cerca al corpúsculo que le dio origen, y fíjate cómo es contorneado. Esto sería proximal, túbulo proximal y la porción contorneada. Después vendría una porción recta del túbulo proximal, después ella baja, después vendría entonces así como el asa de Henle con una horquilla, después sube y después fíjense que hace el túbulo distal al corpúsculo que le dio origen, pero pasa cerca, ese túbulo distal pasa cerca de ese corpúsculo, ¿lo ven? Y después ese túbulo distal se dirige ¿hacia dónde? Hacia un túbulo colector y va a desembocar en un túbulo colector, ¿ok? Entonces fíjense, si yo pongo esto como dividiendo lo que es corteza y médula, ¿qué tendría hacia por ejemplo, a la corteza? ¿Qué me dicen? ¿Qué estructuras tendría aquí en la corteza? En la corteza tendría el corpúsculo y, por ejemplo, la porción contorneada del túbulo proximal y distal, ¿sí? ¿Y qué tendría en la médula? En la médula tendría la asa de Henle y los túbulos colectores, ¿lo ves? Por eso es característico entonces que la médula, los autores describieron que la médula era o presentaba como estriaciones, como rayos, mientras que la corteza era rojiza y presentaba como estructuras redondeadas. ¿Por qué? Por los corpúsculos, ¿sí? Bueno, eso era para mostrarle esa estructura. Bueno, aquí pueden ver en la siguiente lo que le digo, cómo se presentan diferentes nefronas. Pueden haber nefronas con asas a diferentes alturas, con asas de Henle más pequeñas, otras asas de Henle más grandes. Lo que le decía, que se localiza hacia la corteza y que hacia la médula. Fíjense cómo están ricamente irrigadas. Y bueno, vamos a ir viendo entonces la primera estructura, que sería el corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la primera estructura, es la porción ensanchada de la nefrona, está localizada hacia la corteza y tiene un aspecto granular y rojizo en el estado del fresco. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver el glomérulo y la cápsula de Bowman con su hoja parietal, y en esa hoja parietal, como ustedes saben, la hoja parietal es el ejemplo de epitelio simple plano que ustedes ya describieron en histología, y la hoja visceral es la que se adosa a los capilares. Se va a adosar a esos capilares y va a dejar entre ellos un espacio. Ese espacio es el espacio urinario. Ese espacio urinario, aquí se va a dar el ultrafiltrado de ese plasma sanguíneo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito entonces de ese glomérulo renal. En ese glomérulo renal, ¿qué es el glomérulo renal? El glomérulo renal simplemente yo voy a tener unas arteriolas, voy a tener una arteriola aferente que entra y una arteriola eferente que sale.
esa arteriola aferente que entra, vean acá, ella se capilariza y va a dar origen a una gran cantidad de capilares. Esos capilares que tenemos aquí se van tenemos una red admirable porque tengo una arteriola aferente, una arteriola eferente y tengo una gran cantidad de capilares. Entonces tengo capilares entre unos vasos de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, otra cosa que les va a llamar la atención es que tengo un vaso sanguíneo de un mayor calibre y otro vaso sanguíneo donde va a salir el flujo de menor calibre, lo cual significa que aquí hay una estructura que está sometida a una gran presión, lo que va a hacer que tiende a que la sangre se tienda a salir aquí. ¿Ok? Bueno, ¿qué más les puedo hablar aquí del glomérulo? Bueno, ya les digo que son entonces unas arteriolas. Tengo entonces en relación a la cápsula de Bowman, ya le dije, la hoja parietal, tengo el espacio urinario y la hoja visceral va a estar representado por unas células que son los podocitos, que están representados aquí en este color amarillo. Fíjense que los podocitos son unas estructuras a manera como de unas arañitas, vean ahí, están pintadas de amarillo, y que tienen imagínense así como la mano, ¿sí? Son unas células que tienen gran cantidad de prolongaciones de dedos, ¿verdad? Como de piececitos, y ellas se apoyan sobre esos capilares. Ellos apoyan, no fijan el cuerpo, ellas apoyan como sus piececitos, sus prolongaciones sobre esos capilares, dejando entre como dedo y dedo, ¿sí? Como unas hendiduras de filtración. Esa sería la hoja visceral. También se habla entonces de esa estructura que tengo unos polos. Tengo un polo vascular, que es por donde entran y salen estas arteriolas, y tengo un polo urinario, que es este que está aquí, por donde se va a continuar con la próxima porción de la nefrona, que es el tubo contorneado proximal. Bueno, entonces esos capilares son capilares fenestrados, o sea que tienen una gran cantidad de como de huequitos que va a permitir por ahí entonces que pueda pasar la parte líquida de la sangre. No debería dejar pasar los elementos formes de la sangre. Hay una gran cantidad de células mesangiales que no son más que macrófagos, que van a ayudar a como limpiar toda digamos, ese colador, esa barrera que se va a dar ahí. Ya estuvimos hablando de la hoja visceral, que van a ser los podocitos, y ahí vamos a tener un espacio donde se va a dar el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen que ustedes van a ver en la práctica. Este sería el corpúsculo renal, este sería el glomérulo renal, aquí está el espacio urinario. Ya ustedes vieron esta hoja parietal donde ustedes identificaron el epitelio simple plano, ¿sí? Y bueno, y aquí vamos a tener, este sería el polo vascular, y el polo urinario más o menos estaría esquematizado aquí. Es muy difícil verlo en las preparaciones normales porque los polos urinarios se tienden a cerrar, ¿sí? Este sería el ejemplo del corpúsculo renal con el glomérulo renal. Los podocitos y los capilares están en todo este amasijo de células que ustedes ven acá. Aquí se ve perfecto entonces el corpúsculo renal con el glomérulo renal. Aquí ven perfecto la hoja parietal. Vean el ejemplo del epitelio, ¿sí? Que se ve muy bien aquí en esta imagen. Aquí esto es microscopía de barrido para que vean entonces aquí el glomérulo renal en una microscopía electrónica de barrido, cómo se ve perfecto el glomérulo. Aquí sacando el glomérulo pueden ver cómo se continúa aquí la nefrona con lo que sería el polo urinario.
Aquí se ve muy bonito esta imagen de microscopía de barrido, cómo se ve perfecto el glomérulo con las diferentes arteriolas aferentes y eferentes y cómo se ve toda la capilarización de ese glomérulo con esa microscopía de barrido. Aquí podemos ver otra vez todo el glomérulo renal con las diferentes arteriolas aferentes y eferentes y toda esa gran capilarización de ese glomérulo. Bueno, aquí llegamos a algo bien importante que vamos a ver lo que es la barrera de filtración. Bueno, en ese glomérulo renal tenemos una estructura, aquí se va a dar el primer proceso fisiológico de la formación de la orina, que es la ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Fíjense, aquí está esquematizado en estas estructuras, por ejemplo, aquí en rojo sería el capilar sanguíneo, y fíjense que tienen unos huequitos que serían las fenestras, ¿verdad? Fenestra en italiano es ventana, por estos huequitos, entonces se va a dejar pasar la parte líquida de la sangre, ¿verdad? Del plasma, se va a dejar pasar, ¿verdad? Esos capilares dejan pasar eso, pero no pueden pasar los elementos formes, porque si pasaran los elementos formes, por ejemplo, los glóbulos rojos, nosotros orinaríamos sangre y no podemos perder la sangre, nada más se va a pasar la parte líquida de la sangre, que es el plasma, y con el plasma el agua y todas las sustancias que están disueltas en el plasma. Entre ellas puede pasar la glucosa, puede pasar la albúmina, etcétera, muchas cosas, y entre ellas la sustancia de desecho, claro, porque el agua y el plasma es la parte como el vehículo para que pasen también las sustancias de desecho, la bilirrubina, la creatinina, toda esa sustancia está disuelta en esa parte líquida, van a pasar, ¿sí? Entonces ese sería el primer elemento de barrera que impide que nos salgan los elementos formes, aquí esquematizado en rojo. Fíjense que el segundo elemento de barrera que va a ser, aquí representado en azul, sería la lámina basal. La lámina basal compartida entre esa célula endotelial y los podocitos que están representados en amarillo. Entonces esa lámina basal, la lámina basal, si ustedes se acuerdan de las láminas basales, están cargadas y tenemos gran cantidad de sustancias producidas por ambos, tanto por el tejido conectivo y por las células epiteliales como son los endotelios de los capilares. Y ahí vamos a tener gran cantidad de glicosaminoglicanos, ¿se recuerdan? ¿Se suena de los conectivos? Bueno, entonces esas láminas basales están cargadas y van a retener las sustancias por carga. Entonces aquí se va a retener, gracias a la carga de las láminas basales, se van a retener gran cantidad de cosas por carga. Por ejemplo, cosas que pasaron pueden ser retenidas por carga, sobre todo las proteínas, los aminoácidos, que por lo general las proteínas, los aminoácidos están cargados también. Entonces van a ser retenidas las cosas importantes que no podemos perder de la sangre por carga, ¿ok? Entonces ese sería el segundo elemento de barrera. Y el tercer elemento de barrera van a ser los podocitos. Estos podocitos, estas células que están aquí, que son la hoja visceral, estos podocitos que están representados aquí en amarillo, si ustedes lo ven, ellos pegan sus como deditos, sus piececitos, y ellos van a servir como una manera de regular el flujo sanguíneo. Ellos van a hacer así como una represa, como el guri. Ellos van a permitir de abrir o cerrar las esclusas. Ellos, si quieren que no pase flujo, digamos, de ultrafiltrado de plasma, ellas cierran las esclusas. Ellos como que pegan esas paticas que ven ahí en amarillo, las pegan, entonces no sale flujo. Si ellos quieren que salga flujo, ellos se abren y dejan pasar líquido, ¿sí? Entonces ese sería el tercer elemento de la barrera de filtración. Esta fotografía que tienen aquí en microscopía electrónica es una belleza, inclusive esa ganó premio de fotografía, porque fíjense que ahí fue representado la barrera de filtración. Si ustedes pueden ver aquí, vean como acá, esto que está aquí en negro, esto sería como que le agarraron el hombro a un glóbulo rojo. Esta sería la sangre. Aquí tienen el endotelio del capilar. Vean aquí las
fenestras del endotelio, aquí tienen la lámina basal con sus dos capas. ¿Se acuerdan que tiene una lámina densa y una lámina lúcida? Y aquí tienen los podocitos ¿verdad? Los pedicelos de los podocitos. Y estas serían las hendiduras de filtración de los podocitos. Miren aquí que bien se ve la pernita. Parece un muslito del podocito. Acá, esta es una microfotografía de la barrera de filtración. Es una tremenda foto realmente ahí. Y bueno, aquí tenemos otras imágenes donde se ven los podocitos representados sobre el capilar. Aquí tenemos imágenes de los podocitos a microscopía, ¿verdad?, de electrónica, ¿sí? Y bueno, y aquí los diferentes elementos a microscopía electrónica. Bueno, vamos a dejar hasta acá la primera parte de lo que es el sistema renal, y en una segunda entrega les daría entonces lo que resta de este interesante tema. Si tienen preguntas, ya saben que lo pueden hacer a través de mensaje por las vías habituales a la cátedra, y bueno, estoy gustosamente para responder cualquier duda a través del correo de la cátedra, a través del Telegram, todas las vías de comunicación que ustedes tengan con nosotros. Nos vemos entonces en la segunda parte.